una celebración que busca educar a las personas sobre este tipo de padecimiento e incentivar en los países una mejor política de atención para las personas que la sufren. Se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una serie de padecimientos que en un conjunto limitan en gran medida el flujo de aires a los pulmones. Algunas de las enfermedades que se suman a este cuadro son bronquitis crónica, el enfisema, disnea, producción de esputo y la famosa tos del fumador. Pero la EPOC no es solo la tos y falta de aliento, realmente se trata de una enfermedad potencialmente mortal que, si no se trata a tiempo, conduce de forma progresiva a la muerte. Hay muchos factores que nos hablan del riesgo que puede tener esta enfermedad y para ello hemos invitado a nuestro siguiente invitado. Es el doctor Luis Moreno, director del área de neumología del Hospital Costa del Sol. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, es importante el día de hoy esta celebración precisamente para concienciar, ¿no?, a la población. Además, este año creo que también es especialmente significativo con esto del COVID, que se puede confundir también esta enfermedad con los síntomas propios de la COVID-19. Pues es importante este año, pero es importante todos los años porque el EPOC es una enfermedad que por un lado es muy invalidante y por otro lado es una de las pocas enfermedades que podemos prevenir de una manera muy eficaz. Porque la causa principal es el tabaco y es una causa fácilmente prevenible. Entonces, realmente es una cosa relevante, que una cosa que tiene muy fácil manera de prevenirse, muy mal tratamiento, sea una causa de mortalidad muy importante en algunos países, llega a ser la cuarta causa de muerte. Doctor, el tabaquismo, como nos decía, es la principal causa de esta enfermedad, esos factores de riesgo, pero también la contaminación del aire en locales, contaminación exterior, algo que este año no sé si tiene algunos índices diferentes. Al llevar mascarilla, no sé si la gente tiene esta prevención, ¿no? Hay otros factores distintos del tabaco que se asocian, y lo sabemos porque hay personas, muy pocas, que no han fumado nunca y pueden llegar a padecer la enfermedad. Pero eso es algo raro. Probablemente la contaminación ambiental, la contaminación en los entornos laborales, incluso el fumador pasivo, jueguen un cierto papel. Pero a lo mejor es un 10%. Es decir, el 90% de las causas y el 90% de la gravedad en un caso concreto están directamente vinculados con el uso del tabaco. Con todo esto de las mascarillas y con todo esto de la distancia social o tener ciertos cuidados, llevamos relativamente poco tiempo. Y otro de los problemas importantes en el EPOC es que es una enfermedad que se va instalando poco a poco, de tal manera que las personas que acaban padeciéndolo en realidad van cayendo poco a poco y van deteriorándose poco a poco, con lo cual cuando ya llegan a un cierto nivel en el que empiezan a apreciarlo, ya llevan mucho recorrido con la enfermedad y ya llevan mucha capacidad pulmonar estropeada. Doctor, ¿qué probabilidades tiene una persona fumadora que ya se encuentre pues muy afectada por esta enfermedad? ¿Puede llegar a frenarla? ¿Puede llegar incluso a curarla? Una vez que entre que empieza a afectarnos el tabaco hasta que nosotros empezamos a notar síntomas, pasa un tiempo importante y pasa un tiempo en el que nosotros estamos estropeando los pulmones. Normalmente el primer síntoma suele ser la tos del fumador típico, que se levanta por la mañana, que tose, que escupe, y eso suele ocurrir durante años. La gente persiste fumando. Luego empiezan los síntomas como que uno empieza a tener falta de aire, especialmente cuando se acatarra o especialmente cuando hace esfuerzos.
Si deja, por ejemplo, de fumar en ese momento, sí tiene una capacidad pulmonar suficiente como para mantener muchos años con una vida activa y normal. El problema está en que muchas personas, a pesar de tener esos síntomas y a pesar de acudir al médico y ser diagnosticados, de alguna manera Continúan. persisten fumando. No es fácil dejar de fumar. Y hay algunos programas con algún tipo de medicamentos sustitutivos y algunos otros medicamentos que le pueden ayudar. Pero muchas personas persisten fumando. Esto Está, hace que el pulmón siga estropeándose claro. y luego aparece la insuficiencia respiratoria, que ya es un síntoma ominoso y que ya es muy difícil de detener. Claro, está bien, doctor, aclarar que el fumador no continúe fumando y que piense, bueno, cuando lo deje ya recupero mi pulmón 100%, se regenera. No, esto mientras más tardemos en dejar de fumar, peor será esa curación. ¿Cuáles son las consecuencias, doctor, de seguir fumando y seguir dañando el pulmón? Porque comienza a aparecer, como bien decía, esa falta de aire que al final en nuestro día a día nos va perjudicando, ¿no? Pues el síntoma principal y el más gravoso en los pacientes con EPOC es la falta de aire. La falta de aire, que al principio es con los esfuerzos, es cuando uno intenta subir escaleras o intenta hacer algún esfuerzo, pero que luego llega a ser un momento, un síntoma tan penoso como tener falta de aire incluso estando quieto. Y además es un síntoma muy, muy difícil de tratar, con lo cual cuando ya llega uno a ese punto es una situación terrible, ¿no? A la que se debe intentar evitar llegar a cualquier precio. Bueno, pues no existe mejor tratamiento, doctor, que la propia prevención y esos hábitos saludables. Y una vez que se tiene esta enfermedad, pues me imagino, ¿no?, que deberán seguir un tratamiento médico, pues por lo menos para intentar paliar esas consecuencias. Bueno, la otra esfera del tema es los pacientes que ya tienen la enfermedad y cómo pueden ellos mejorar un poco su calidad de vida. En ese sentido, y ya una vez que han conseguido dejar de fumar, la clave es seguir un tratamiento adecuado, bien establecido, y el otro pilar del tratamiento es el ejercicio físico, dentro de sus posibilidades. Es decir, gente que debe mantener un hábito de caminar todos los días o hacer un cierto ejercicio todos los días, porque se ha demostrado que el EPOC no es una enfermedad que afecte solo a los pulmones, sino que también afecta a todo el cuerpo y también de una manera muy importante a la musculatura respiratoria y a la musculatura general. Pues estamos viendo imágenes, doctor, mientras hablamos con usted sobre cómo quedan esos pulmones debido precisamente al tabaquismo. Buenos consejos para que dejen de fumar ya viendo esas imágenes y sobre todo el andar, que les va a venir muy bien para volver a recuperar el aliento. Doctor, queríamos aprovechar su visita a través de videollamada para también hablar de un día importante que celebramos mañana precisamente. Es el Día Mundial contra la Neumonía, también una importante enfermedad que debemos dar visibilidad. Pues sí, la neumonía es una enfermedad que consiste en la infección del parénquima pulmonar, en la infección de los pulmones, y que a veces conlleva no solamente a la destrucción de parte de los pulmones, sino que a la muerte del paciente. Está muy determinada por la edad a la que te afecta y muy determinada también por el entorno social. De tal manera que es muy distinto el planteamiento general de las neumonías aquí en España, con un sistema sanitario como el nuestro, a cómo se plantea en el sudeste asiático, evidentemente. Y además también es un tema totalmente distinto, una neumonía en niños o lactantes, o cómo puede ser una neumonía en un anciano. ¿Cómo se puede, igual que el resto de las enfermedades, con hábitos saludables, pero cómo podemos ayudar a prevenir esa neumonía o por lo menos intentar, ¿no?, que sea menor? Las neumonías más previsibles o donde podemos actuar de una manera más considerable es probablemente en las
neumonías de los ancianos y en las neumonías de los adultos con otras patologías. En este escenario es muy importante, por un lado, evitar otras patologías no fumando, y por otro lado hay cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta con nuestros mayores, como por ejemplo evitar los riesgos de aspiración, que al comer o beber los ancianos no lo hagan de la manera apropiada y parte del contenido del alimenticio pueda pasar a los pulmones provocando una inflamación. Vacunarse de la gripe, porque después de la gripe puede haber más incidencia de neumonías y ser estas bastante más graves. Y luego también hay ya establecidos en el calendario vacunal, pues los niños vacunas que prevén infecciones respiratorias y con la consecuente mejoría en cuanto a las neumonías. Pues doctor Luis Moreno, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos pues, cuáles son estos factores de estas enfermedades. Director del área de neumología del Hospital Costa del Sol. Ha sido un placer. Gracias. Un saludo. Bueno, pues ya han escuchado ustedes, al final todo lleva lo mismo, buenos hábitos saludables, por supuesto, dejar de fumar que previene precisamente estos problemas